me tocó profundo y hoy lo estaba revisando. Y esas cosas que tiene la palabra de Dios, que siempre encontramos cosas nuevas. Es el Salmo 127. Sí. Ayer lo hablamos con un grupito que tuvimos en la cocina tomando unos mates y surgió este salmo, Salmo 127, que tiene que ver con el secreto de la prosperidad de la vida del cristiano, porque en realidad por más que uno se esfuerce, uno 107, ¿no? 127, 127, vamos a leerlo todo. Y como decía recién, tiene que ver con el éxito, para él no sería la palabra adecuada, pero sí el aval que uno recibe cuando hace las cosas en Dios o cuando hace las cosas fuera de su voluntad, ¿no? Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el centinela. Por más que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios en su sueño. Versículo 3 dice: he aquí, la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este salmo podemos dividirlo en dos partes. La primera parte tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? Hay un refrán muy conocido que dice que madruga Dios lo ayuda. Pero hay otro refrán que dice: no por mucho madrugar se amanece más temprano. Es decir, uno puede poner toda la fuerza, pero a veces pasa, ¿no? Uno trabaja y parece que la plata va en bolsillo roto, porque dice: ¿cómo se va? Uno puede ganar 1.000, 10.000, 100.000, no sé, pero a veces no tiene lógica de cómo ciertas veces en nuestra vida el dinero, por ejemplo, no alcanza lo básico, y a veces decimos: ¿y cómo hay personas que con tan poco tienen lo suficiente? O son buenos administradores, que ya es un don ser buen administrador, o algo está fallando en la vida espiritual. Porque por más que uno trabaje en 3 trabajos, 2 trabajos, ayer lo hablábamos con alguien, pero si Dios no está en medio de esa bendición, lo único que va a conseguir es fatiga, cansancio, estrés y, ¿por qué no?, hasta puede enfermarse. Dicen los que estudian el comportamiento humano en la parte laboral, dice que la vida debería estar dividida en 3 áreas, ¿no? 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para disfrutar o ocio. La gente trabaja 14, 15 horas, duermen pocas horas y no tienen ni tiempo para tomar un mate. Hay otros que se lo van al extremo, todavía está tomando mate y no hace nada, no sé cómo hace. Y hay otros que duermen como marmotas, están horas y horas y horas, y si es por ellos o por ellas, siguen de largo. Pero en todo hay un equilibrio, no podemos excedernos en una cosa a la otra. Pero sí hay personalidades, hay personas que son diurnas, que a la mañana son lúcidas. Yo soy una. Yo a la noche no me pidas de nada porque ya estoy como con sueño, ¿no? Y hay personas que de noche están muy lúcidos y no tienen problema de leer, de hacer actividad, y de mañana no saben ni cómo se llaman. Porque, bueno, es su naturaleza. Eso es una cosa. Pero sí, todo redunda en base a que Dios está en tu vida o Dios no está en tu vida. Por eso dice: si Dios no edificare la casa,
en vano trabaja el que la edifica. Cuando una casa, una familia, un proyecto está acompañado por Dios, las cosas son diferentes. Dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano guarda la centinela. Hay ciudades o hay lugares, no hace falta irnos muy lejos de nuestro radio, que hay hasta vigilancia en las esquinas. Y a veces decimos, ¿cómo puede ser que en lugares donde hay vigilancia hay robos? Hasta hace poco había como una ola de robo en los countries, en esos barrios cerrados que imposible teóricamente de que se robe. Y a veces hay personas que hasta por descuido o por confianza dejan la puerta abierta y no le pasa nada. Yo con esto lo estoy alentando a no cuidar las cosas que tenemos, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado y yo digo, acá estuvo la mano de Dios, en cosas sencillas. Más de 3 veces dejé la llave puesta en la moto, en la calle. Y se la podía haber llevado cualquiera. Una vez fuimos con mi esposa a hacer el primer registro de manejo, allá en la calle 3 de febrero, a la vuelta de la maternidad. Fue por el 2008, teníamos una moto 210, y la dejamos en la puerta de la maternidad, la moto, y nos fuimos a la mañana a una cuadra a hacer el trámite, casi 2 horas, revisación médica y qué sé yo, y cuando vine estaba la llave puesta en la moto. Es decir, cualquiera que podía haber pasado por ahí se llevaba. Era prenderla e irse. Y hay gente que ata el vehículo o le pone un candado al auto. La otra vez un amigo me decía, le puse en la capital a mi auto la traba del volante, le puse freno de mano, y vino la grúa y me lo llevó. ¿Cómo hizo? Bueno, tomarlo como quieras. Pero en todas las cosas que nos pasa, a veces hay un propósito. Por eso, por más que pongamos, yo siempre digo, esta casa está vigilada por Dios. ¿Vieron que hay cartelitos que dice, esta casa está vigilada por seguridad, tal? Esta casa está vigilada por Dios. Amén. Yo creo que es así. Y Dios nos ha guardado muchas veces de cosas que nos sorprenden. Cuando pusimos este ventanal, ahora tiene rejas, pero antes no tenía rejas afuera. Y podría haber entrado en momentos de descuido, pero siempre Dios creo que estuvo presente y vigilando este lugar. Esta es la primera parte. Resumo, si en lo que hacemos no está Dios, no van a andar las cosas, no va a funcionar como corresponde. La segunda parte, que está en el versículo 13 en adelante, dice, he aquí la herencia de Jehová son los hijos. Yo estaba escudriñando esta palabra, y hijos tiene 2 acepciones. La primera tiene que ver con el hijo natural, el hijo que está esperando en el vientre de la madre, ¿no? Porque uno de los planes de Dios es que la humanidad crezca, se procree, ¿no? Por eso en el Antiguo Testamento era muy importante que la familia crezca en familia. Hoy hay métodos de adopción y otro tipo de cosas, pero antes la herencia era muy importante. Pero buscando en Mateo 11:19, si me quieren acompañar, es un solo versículo. Cuando Jesús estaba hablando de Juan el Bautista, en el 11:19, Mateo 11:19, hay algo que dice en este pasaje Jesús que es muy interesante. Dice así: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Repito, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Acá hay una expresión que tiene que ver con no los hijos del vientre, no los hijos espirituales, sino los frutos. La sabiduría es justificada por los frutos,
o por los hechos. ¿Me siguen? ¿No? Amén. Jesús decía, vino Juan el Bautista, que no come ni beben y dicen que es loco. Vino el Hijo del Hombre, él, Jesús, a la tierra, come y bebe y es comilón y bebedor y dicen que es un borracho y un glotón. Pero la sabiduría se justifica por los hijos. Y buscando comparaciones o sinónimos, acá tiene que ver con la sabiduría se justifica por los frutos o por los hechos. Entonces, el hombre que edifica su casa, su vida, su familia y los proyectos, como herencia tiene frutos, tiene hechos. Por eso tiene dos acepciones. La primera acepción, ¿me siguen?, es los hijos nacidos del vientre, que es la familia, y la segunda acepción es los resultados de mis proyectos cuando los pongo en manos de Dios. Porque cuando tenemos proyectos en manos de Dios, da frutos, da hijos. ¿Me siguen? Por eso a veces vemos personas que no han tenido hijos de su vientre, pero que han llevado adelante, por ejemplo, hogares de chicos. Muchas de las mujeres que siguen adelante proyectos de hogares de chicos o hogares adoptivos, muchas no son madres naturales, pero han parido esperanza en personas que no son sanguíneamente igual que ellas, ¿no? Muchos hombres y mujeres en la obra de Dios han dado hijos, es decir, frutos espirituales. Y esto tiene que ver con, ¿qué es lo opuesto a los frutos? La esterilidad. Una persona que no está en proyección de un trabajo es estéril. Cuando hacemos cosas, parimos frutos, parimos hijos. ¿Me van siguiendo? Esto es maravilloso, porque lo primero es edificar. Ahora, ¿para qué edifico yo una casa? Vamos a hablar en términos humanos, naturales. Una casa de ladrillos, una casa de madera, una casa de barro, qué sé yo, no importa con qué está hecha. Cuando uno tiene una casa, sea alquilada o comprada, y tiene lo que dice el nidito de amor, y de pronto forman ahí una familia, él y ella, juntos, ¿no? ¿Para qué la edifican? Simplemente para verse sus caras bonitas y decir, qué lindo que sos, muchacho, qué linda que sos, china. No, porque hay otras intenciones, y es proyectar y crear de ese lugar físico lo que se diría un hogar. Por eso es muy diferente una casa y un hogar, porque una casa es algo físico, el hogar es el ambiente que yo creo y lo voy creando en un clima. Vieron que a veces hay casas que no importa que son chiquitas, humildes, pero hay un clima de hogar, un clima lindo, que uno tiene ganas de estar ahí. Y hay casas que son muy grandes, pero son frías y no tienen ese calor humano que te dan ganas de salir corriendo. Yo recuerdo una vez una familia que conocí allá en mi barrio, y me acuerdo que eran muy pobres y que traten de pagar el celular, por favor. Eran muy pobres y hasta la pava estaba toda abollada ahí. Era una pava que la agarraban con una manopla improvisada con alambre, porque no tenían ni pava, pero vos te daban ganas de ir a tomar mate ahí porque te recibían con una calidez, ¿no? Y conocí gente que tenían casi un palacio y ni bolilla, indiferentes, como que te aceptaban por compromiso, no por... Entonces, por eso la diferencia entre casa física y hogar. El hogar es el clima que se produce entre dos o más personas. Por eso Jesús dice que mi hogar es cuando 2 o 3 reunidos están en mi nombre. Ese es el hogar fraterno que se produce en la presencia de Jesús. Amén. En el hogar trinitario del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban ahí, porque dice que cuando dijo Dios hagamos, no usó el término singular sino plural, hagamos, es decir, Dios estaba muy bien en el seno materno y paterno ahí en el cielo, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y estaban los tres ahí, bien cómodos. Y en un momento
su amor desbordó tanto que dijeron, no podemos quedarnos con nosotros solos, tenemos que proyectar en algo importantísimo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nace ahí la proyección del amor de Dios hacia la humanidad, a tal punto que nos hizo igual a Él. Por eso todos somos imagen de Dios. En ese hogar espiritual, trinitario, Dios parió al ser humano. Y el ser humano proyecta eso que Dios hizo al principio: edificar su vida en base a las relaciones interpersonales. ¿Cómo edificamos nuestra vida? Cuando en nuestras casas, por ejemplo, podemos convivir. Y cuando uno tiene que convivir, tiene que ceder a veces. Siempre hablamos eso con mi esposa, sobre todo cuando hay parejas jóvenes. Porque es como, a mí me gusta el ejemplo de la naturaleza, como dos árboles que están juntos y van creciendo, pero si a los árboles no los podo, de los dos lados se asfixian, no crecen. Nosotros tenemos plantitas por acá. Hoy estaba viendo que el malbón está casi asfixiando al jazmín. Digo, acá hace falta una poda. Después la paisajista digna se va a encargar de hacerla. O sea, tiene mano para ella, porque cuando lo corta, crece. Pero yo vi que estaba asfixiando ahí el malbón al jazmín. ¿Y por qué? Porque está ocupando y se está metiendo en el oxígeno de él. Eso pasa en la pareja. Cuando hay invasión de relación, cuando hay una relación asfixiante, empieza a quebrarse las relaciones. O madres hacia hijos que son posesivas, ¿no? Que cuando viene la nuera, si tiene una escopeta, la usa, ¿no? Porque no sé qué es peor, una suegra o un suegro de una nuera o un yerno, no sé. O la mamá, mi hijo es mi hijo, y se va a casar con esta. Esta es la esposa, pero no asume que es, ¿no? Entonces siempre tiene que haber poda, siempre tiene que haber ceder para que el clima del hogar sea edificado en armonía. Decía un pastor que me quedó muy grabado eso. Él tenía muchos hijos y dice que cada vez que tenía que servir una gaseosa, medía bien cada vaso para que no se peleen entre ellos. Y quizás él no tomaba y renunciaba a la gaseosa para que sus hijos tomen, porque también la renuncia es amor y las pequeñas cosas, ¿no? Hay otro que no dice, yo me voy a comer toda la heladera antes que venga mi esposo, mi esposa o mis hijos o la visita. Pero qué lindo cuando empezamos a compartir de a poquito, ¿no? Esa es la edificación. Por eso el ser humano edifica su casa no en vano, sino con proyectos cuando está Dios. ¿Y cómo sabemos que cuando está Dios? Y porque Dios es amor. En una relación de amor está Dios. En una relación de odio, de tirantez, en una relación de peleas, no está Dios. Puede estar acá, en la mente, pero no en el corazón. Por eso cuando Jesús se transfiguró en el monte Tabor, dice que Pedro le dijo, Señor, qué bien que estamos acá. Estás vos, estás Elías, está Moisés, están los más íntimos. ¿Para qué vamos a bajar abajo? Quedémonos acá, hagamos un ranchito. Y Dios Padre dijo, este es mi hijo muy amado, y ahí tuvieron un chuchi, y bajaron, y se encontraron en el llano que había gente endemoniada, enfermos, leprosos, etcétera, etcétera. Es decir, está muy lindo ahí arriba, pero hay que bajar y poner los pies en la tierra. A veces estamos lindos en el hogar, ¿no? Estamos calentitos, por ahí por la estufa, y hay que salir para trabajar, hay que moverse. Porque nos pasa también. A veces nos acomodamos donde estamos y perdemos la visión de que tenemos que salir afuera. ¿Qué pasaría si nosotros diríamos, bueno, somos 10, 15, 20, está bien, ¿para qué más? No, siempre tenemos que orar, como decimos, para las nuevas almas. Hoy lo decía la pastora, tenemos que parir nuevas almas. Tenemos que invitar a alguien, orar por alguien, aunque sea, si no nos animamos, pero invitemos a alguien. Voy a orar de ahora a fin de año por un vecino, por un pariente, por un primo, para que pueda estar en la iglesia, para que pueda conocer al Señor. Amén. Porque el hogar crece, el hogar se expande.
Y si Dios está, claro que hay momentos como este, ¿no? Más íntimos, hay momentos que somos más cantidad, momentos donde, vieron como la casa de familia, a veces cuando son todos chicos, los chicos están al lado de la madre y del padre como las gallinas con los pollitos. Después crecen y te queda la casa grande y se van todos. No es porque te dejaron de querer, lo que pasa es que nacimos para crecer y para expandirnos. Si la humanidad no se expandiría, ¿qué pasaría? Moriría. Por eso Jesús lo primero que dijo a los discípulos antes de partir: vayan y prediquen la buena nueva del reino. Amén. Muévanse. Amén. Y en un momento estaban ellos cómodos en Jerusalén y vino una persecución. Dice que Herodes empezó a perseguir a la iglesia y fueron esparcidos. Y dice después, y los que fueron esparcidos crecieron. A veces Dios produce un sacudón para crecimiento. Pasa en la vida personal, pasa en la vida familiar y pasa en la iglesia. A veces Dios manda sus podas para que reverdezcan. Por eso oramos para que esta primavera, y por ahí vamos a cambiar un lema, vamos a poner acá, que reverdezcamos en una primavera de esperanza en Dios. Reverdecer en Dios. Reverdecer en lo que Dios nos hizo a nosotros. Dice Pedro, reverdecer en la esperanza viva de su palabra. Amén. Qué lindo término, reverdecer en la esperanza viva. La gente hoy está desesperanzada, no tiene esperanza en nadie. Ha perdido la esperanza en los políticos, en el patrón o en el jefe del trabajo. Ha perdido la confianza hasta en los maestros. El otro día hablamos con el pastor Barrio Nuevo, veníamos del Banco de Alimentos y decíamos, antes un maestro cuando iba por la calle con un guardapolvo era respetado. Y ahora tienen que ir como guardaespaldas porque tienen miedo que le roben. Es decir, cuando se pierde la esperanza, cuando se pierde el sentido de la confianza en el otro, por eso reverdecer en Dios es reverdecer en la esperanza, en Dios. Amén. Si Jehová no edifica, no está cuando uno edifica, en vano trabajamos. ¿Cuánta gente ha trabajado, ha tenido lo que ha querido, pero se va a dormir con un estrés, un cansancio y quizás, con lo peor, con la ausencia de paz? Entonces, que Dios nos dé en esta noche sabiduría para entender esta palabra. Amén. Para poder aplicarla, para no exagerar en las cosas que nos pueden desgastar. ¿Cuánta gente, lamentablemente, ha trabajado tanto que ha descuidado otras cosas? ¿Cuánta gente ha pensado que su vida estaba fundada en sí misma y no en Dios y en los demás? Porque la sabiduría se justifica por los hijos, o sea, por los frutos, por los hechos. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas esta palabra que es viva y eficaz, que es una esperanza de vida, como dice el apóstol. Palabra, Señor, que nos enseña que nuestra vida tiene que estar fundada en tu presencia. Porque si vos no estás, por más que nos levantemos temprano, nos acostemos tarde, va a ser en vano, Señor. Pero cuando vos estás, las cosas cambian. Tú aparejas todo lo que está quizás desordenado y empiezas a moverte de una forma espiritual y sobrenatural. Amén, Señor. Y nos provees aún de los detalles más íntimos. Sí, Señor. Como estuviste este domingo que disfrutamos de una Santa Cena, después del tiempo tan fuerte con lluvias, empezó a irrumpir los hermanos con su presencia. Amén. Y tu presencia sobre todas las cosas. Gracias, Y Señor. venían con gozo y alegría a bendecir tu nombre. Amén, Señor. Oh Señor, qué importante, porque nos muestras por los frutos, por los hijos, por los hechos, de cuando la iglesia está fundada en ti. No es el pastor, la pastora, no es nadie humano que pueda hacer que las cosas cambien, sino la presencia del Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Solo somos simple herramienta de tus manos. Sí, Señor. Somos alfareros que tú nos diste, es un barro que es la esperanza para moldearla, para edificar nuestra casa física, nuestro hogar,
nuestra familia. Señor, que podamos aplicarlo en la convivencia de todos los días, con nuestros seres queridos, con aquellos que tú pusiste para que vivamos. Quizás no son cristianos, creyentes como nosotros, pero los pusiste en nuestro camino, con un propósito. Sí, Señor. Bendecimos sus vidas, Amén. aunque no crean, aunque sean reacios a venir a la iglesia, los bendecimos. Sí, Señor. Los bendecimos porque tú dijiste que tenemos que bendecir. En tu nombre, El Señor. mundo maldice, el mundo señala, el mundo critica, el mundo juzga, pero tú nos llamaste a amar. Por eso, Señor, que la edificación de nuestras vidas sea fundada por el amor. Amén. Gracias por todo y por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.